para que un sistema esté en resonancia no necesariamente tiene que estar en el punto más alto, sino que puede estar a un costado. Pero ¿qué tanto? Es lo que establecieron como el ancho de banda, ¿no? ¿Sí? Donde aquí había una frecuencia 1 y una frecuencia 2. Mientras el sistema esté entre F1 y F2, podremos considerar que está en resonancia. Ya tiene energía suficiente práctica para poder estar en esas condiciones de resonancia. ¿Qué valores son estos? ¿Se acuerdan? De 1 era 0.707. El porcentaje era 70.7%. En decibeles era 3 decibeles. ¿Sí? Menos 3 decibeles, porque aquí es 0, ¿no? Y sin duda, el más importante de los valores, ¿de dónde nace eso? Es que aquí la energía es igual al 100% y aquí la energía es igual al 50%. Esta es sin duda la condición más importante. O sea, cuando la energía asociada al punto máximo ha descendido 50%, podemos considerar que está en el límite, ya sea inferior o superior, para condiciones de resonancia. A partir de ese 50%, podemos decir que la señal se adquiere. El 70% ya está en resonancia. ¿Sí? Punto 707, 70% o 3 decibeles, ¿no? También la energía, si la energía requiere 0 decibeles, la energía se iguala a menos 3 decibeles. Energía inicial, energía final. ¿Sí? ¿Ok? Es como cuando ustedes sintonizan una estación de radio de manera analógica, ¿no? Pueden estar entre esta y esta otra frecuencia. Si no le pegan exactamente al centro, no hay ningún problema. Se ha establecido por norma este criterio de tolerancia para que se pueda ser considerado como resonancia. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿qué dice lo que puso en verde? Es que no se ve muy bien. ¿Verde? ¿En azul? Bueno, sí, creo que estoy daltónico. Energía inicial igual al 100%. ¿Sí? O sea, puede ser 0 dB de potencia, ¿no? Y la energía final es cuando llega al 50%. Energía inicial, 100%. O sea, 0 decibeles de potencia puede ser. Energía final, 50%. Cuando la energía disminuye a la mitad, la energía final ha disminuido 3 decibeles. Tanto en voltaje como en potencia, numéricamente son 3 decibeles. ¿Okay? Entonces, así es como se considera la resonancia. ¿Sí? ¿No? Entonces, todo tiene frecuencia natural de resonancia, RLC, los recintos, las casas, los edificios, las estructuras, todos esos sistemas mecánicos tienen su frecuencia natural de resonancia, las varillas, las esferas, todo eso tiene su propia frecuencia natural de resonancia. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo de cómo se va logrando esa condición de resonancia en un sistema oscilatorio. Para eso vamos a hacer una tablita.
tablita horizontal, ¿sí? Dos renglones. En donde vamos a citar un sistema que tiene una energía inicial y una energía final. ¿Ah? Y aquí vamos a poner número de ciclo. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto, quinto, etcétera, hasta el ciclo M, ¿no? ¿Sí? Les dicto el problema. Es un sistema que tiene una aportación por ciclo de 100 unidades de energía por ciclo, ¿sí? Y tiene una pérdida del 5%, ¿sí? Es un sistema que suministra 100 unidades de energía por cada ciclo y tiene una pérdida del 5%. La pregunta es, ¿cuántas unidades de energía puede adquirir el sistema como máximo? Esa es la pregunta. ¿Cuántas unidades de energía puede adquirir el sistema como máximo? ¿Okay? ¿Perdón? Dime. ¿Ah? 100, hasta 5 aquí. Pero vamos a ocupar, yo creo que hasta unos 8 o 10 por acá. ¿Sí? 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 Muy bien. Entonces, prepararme con mi calculadora porque la voy a ocupar. ¿Sí? Energía inicial del primer ciclo. Es como el columpio, ¿no? Le aplican empujes iguales, ¿sí? Pero por cada ciclo pierde el 5%, ¿de acuerdo? Entonces, la energía inicial se le aplican 100 unidades. ¿Sí? 100 unidades. La energía final, ¿cuál va a ser? Con la pérdida correspondiente del 5%, o sea, 95. 0.95, ¿de acuerdo? Entonces te quedan 95 unidades, ¿no? Como si le dieran un empujón al columpio, nada más uno, ya no va a volver a regresar, ¿no? Al mismo punto, ¿no? Pierde 5%. Segundo ciclo, ¿cuántas unidades va a adquirir? 5 acumulados, 90. Le agrego 100, o sea, 195, ¿no? Entonces, 195 le quito 5%. ¿Sí? O sea, 195 por punto 95, ¿de acuerdo? ¿Le da esto? 185.25, ¿de acuerdo? Sí. Y después, siguiente ciclo nos da 285. ¿Sí? 285
195 y pierde otra vez. Queda en 270, ¿no? Después el siguiente ciclo son 370. Perdón. 370 por punto 95. ¿Ya? 351. Siguiente ciclo, 451. ¿Ok? Y así seguimos de manera sucesiva. ¿Ok? La pregunta es, ¿hasta cuánta energía vamos a tener que subir? ¿Cuántas veces tengo que hacer este cálculo para llegar al máximo, jóvenes? ¿Cómo es la tendencia? Vean la gráfica. 100, 195, 285, 370, 451. A ver, piénsele cómo, hasta cuántos ciclos tendríamos que hacer para llegar al máximo. ¿Se entiende lo que estamos preguntando? Yo puedo continuar esto varias veces, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Hasta llegar al máximo. Por eso, a ver, si ustedes van viendo cómo va aumentando, aquí ¿cuántas unidades aumentó? 95. ¿De aquí? 90. ¿De aquí? 85. Después 80, ¿no? Cada vez el incremento de energía es menos, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Cada vez es menos. ¿Hasta cuándo? Como que cero. Sí, hasta que esa diferencia sea cero. ¿Como cuántas? No necesitan calcular, simplemente imaginarse la curva. Pues si cada vez van siendo 5%, son 20, ¿no? 20 veces. ¿20 veces? No, aquí fueron, aquí subió, de aquí subió, subió 95, aquí 90, aquí 85, de aquí 80, cada vez aumenta menos, cada ciclo aumenta menos. ¿Sí? A lo mejor, sí, pues ya a lo mejor en el ciclo 7. ¿Saben cuál es la clave? Lo mismo en el columpio, lo mismo. ¿Hasta dónde va a llegar a la estabilidad? Hasta que lo que ustedes imprimen de energía por cada ciclo sea igual a la pérdida del ciclo. ¿Sí? Y esto se plantea así. ¿Cuántas unidades por ciclo? Son 100 unidades. Voy a poner acá por color. ¿100 unidades? Cuando estas 100 unidades que yo estoy aplicando por cada ciclo correspondan al 5%,
¿De cuántas unidades estaremos hablando cuando yo esté en el 100%? Esta es la regla de 3 que yo debo realizar. 100 unidades es al 5% de pérdida, ¿cómo cuántas unidades serían equivalentes al 100%? ¿Cuál sería mi 100% acumulado? Cuando 5 unidades, ¿ok? ¿Cuánto sale X unidades? 2000. 2000, ok. Entonces, si yo aquí tengo 2000 unidades, 2000, la energía final sería 2000 por punto 95. ¿Cuánto da aquí? ¿1900? Sí. Sí. Ok. Siguiente ciclo. 1900 más 100, o sea, 2000, ¿no? Y termina con 1900. Siguiente ciclo. 2000. Y aquí, 1900. Y ya, así se sigue, ¿no? Y aquí el ciclo N más 1, el N más 2, etcétera, ¿sí o no? O sea, la cantidad que está ingresando por ciclo es igual a la pérdida que sufre. ¿Sí? De 2000 pierde el 5%, se queda con 1900 y después recupera, le agregamos otros 100 mismos que perdió en el ciclo pasado y otra vez lo vuelve a perder 5% y llega a 1900 y otra vez. O sea, la máxima energía son 5000 unidades. Pero 2000 unidades. Y ya está. O sea, el sistema ya está estable, ¿no? Ha alcanzado la estabilidad. Y todo el mundo, ¿y cuántos cálculos debimos haber hecho para llegar a 2000? ¿Cuántos rengloncitos? ¿No? Infinito. Si ustedes lo hacen una y otra vez, siguen y siguen y siguen, 451, 428 y después 528 y así se siguen más y más y más, nunca van a llegar a 2000. Es más, si lo ponen en una hoja de cálculo de Excel, tampoco, jamás llegan al 2000. En el infinito van a llegar. O sea, es una situación asintótica. ¿Sí? Atienden el máximo, pero nunca lo van a tocar. En el infinito sí va a tocar. Pero todo el mundo en la práctica hemos visto que esto sí sucede en la práctica. Todos han escuchado algún instrumento de viento, ¿no? Una flauta transversal, la flauta dulce, un saxofón, todo eso. ¿Todo el mundo ha escuchado eso? ¿Se han dado cuenta que cuando empieza a sonar, no lo hace de golpe? Como que tarda un poquito en subir, ¿no? Hasta que mantiene la nota, ¿sí o no? O sea, va subiendo muy rápido, sí, pero no es instantáneo, ¿sí? Empieza a acumular más y más y más energía hasta que llega a la estabilidad. Y la persona puede mantener el tono constante porque haciendo resonar ese instrumento está causando una estabilidad en el sistema, que es como esto. Le imprime 100 unidades, está resonando, ¿sí? Ya lleva 2000, ese ciclo pierde 5% y después, como está soplando constantemente, imprimiendo energía, vuelve a adquirir las 2000, vuelve a perder el 5% y así, y está estable. Si ustedes hacen un zoom en esta zona, verán algo como esto, ¿sí?
energía, pierde. Gana energía, pierde. Gana energía, pierde. Gana energía, pierde. ¿No? Algo así como esto. No, energía, pierde. Gana energía, pierde. Gana energía, pierde. ¿No? Y así. Pero ya está estable, ¿no? Técnicamente ya llegó al infinito, ¿no? Pero en la práctica, matemáticamente, pues, tiene que ser infinito. Pero en la práctica, ya con que llega a 1999, ya está en el infinito, ya llegó, o sea, prácticamente ya está en condiciones de resonancia estable, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como sucede. ¿Comentarios jóvenes de esto? ¿No? A ver, ¿cuántas unidades de energía debe adquirir para que ya digamos que ya está resonando? ¿Cuántas unidades de energía debe adquirir para que consideremos que ya está resonando? ¿Cuáles? Los 2000. No, la mitad, ¿de acuerdo? Para que entre en resonancia, con que adquiera la mitad, ya podemos decir que ya está en condiciones de resonancia. Ya está como lo dice aquí la gráfica, ¿no? Si adquiere 1000, ya está resonando, ya podemos decir que está resonando. Ya se adquiere un poquito más, pues qué bueno, pero ya técnicamente está bajo el parámetro de que ya está en condiciones de resonancia. ¿Okay? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, así es. Ajá. %. Cuando llegue al número 1000, por eso es la tendencia, más o menos está dejando de incrementar 5 unidades por ciclo, más o menos. No es lineal, pero más o menos está. Esto es poco a poco. Ajá. Sí, eso sí. Sí, sí, es un número finito si llegan a 1000. Pero en la práctica, pues prácticamente llegando a 1999, pues ya está, ¿no? Nadie distingue milésimas de decibel, ¿no? En cambio, sí empezamos a captar un poquito la diferencia entre 2000 unidades y 1000 unidades. Apenas y sentimos la diferencia entre 1000 y 2000. O sea que si está entre 1000 y 2000 unidades, pues decimos que se siente igual, casi se siente igual que esté en 1000, que esté en 2000, subjetivamente hablando. Así está. Aunque nos parezca demasiado, ¿no? Como que la mitad de 1000 a 2000, pues sí, de 1000 a 2000 prácticamente vamos a sentir casi lo mismo. Sí sentimos un poquito menos en 1000, pero sentimos que es suficiente. Los famosos 3 decibeles. ¿Okay? Ahora, una exploración más en este ejercicio. ¿Cómo le podemos hacer para que el sistema pueda acumular más energía? ¿Cómo el sistema puede adquirir más energía? ¿Qué variable tenemos que mover para que el sistema adquiera más energía? Hay 2 cosas que podemos hacer. A ver, ¿cuáles serían?
Esa es la primera. Aumentar más, llegar más. ¿Verdad? ¿Y la otra? Exactamente, reducir la pérdida, así lograremos más unidades, ¿sí? Por eso es que los sistemas resonantes nunca llegan a acumular y acumular más y más energía hasta el infinito, ¿no? Si fueran sistemas ideales sin pérdidas, se seguiría hasta el infinito, ¿cierto? Pero como hay pérdidas, pues llega un momento en que pasa eso, ¿no? Gano, pierdo, gano, pierdo, gano, pierdo, y ahí estoy bajo condiciones de relativa estabilidad, ¿no? Aunque es una subida y bajada, no es totalmente estable, ¿no? Pero técnicamente decimos que ya adquirió la estabilidad, ¿no? Permanece en un margen ahí todo el tiempo. ¿Okay? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Más preguntas de esto? Entonces, hay condiciones en las que necesitamos resonancia y hay otra cosa, hay otras situaciones en las que necesitamos eliminar a como dé lugar la resonancia. En cualquiera de los casos hay que conocer qué frecuencia natural tiene. ¿Sí? Voy a hacer una prueba ahorita a ver si se logra ver un video que les quiero transmitir, les quiero pasar para que lo analicemos y veamos lo de la condición de resonancia. ¿Sí? Permítanme un momento. ¿Jóvenes ahí me ven? ¿Sí? Sí, profe. Discúlpenme. Ahora sí ya voy a compartir pantalla. A ver, esperemos que todo salga bien. Es la parte final de una serie que se llama El Universo Mecánico, que habla del puente de Tacoma, ¿sí? Que se derrumbó por el efecto de resonancia, y al final viene un experimento interesante que después hacemos ahí en el laboratorio, pero ahorita no se puede, pero afortunadamente ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces ahí va. Estoy compartiendo, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. A ver, vamos a ver si el audio también sale bien. Pausa. ¿Sí se ve el video? Sí, pero bueno, no alcanzamos a saber si se escucha. A ver.
Profesor, creo que no se escucha nada. ¿Perdón? Sí, creo que no. Sí, dígame. No se escucha, profe. ¿El audio no se escucha? No, profe. No. Ok, pero a mí me escuchan. Sí, a usted sí. Sí, profe. Ok. A ver, necesito ver aquí. Lo de menos es que yo se los vaya a describir. ¿A mí me escuchan? Nada más cuando le pongo pausa, escuchan. Ajá. Cuando le pongo pausa sí me escuchan, pero cuando le pongo play ya no. Parece que no, profe. A ver. Déjenme ver si lo puedo. Compartir pantalla. A ver. Este es el puente de Tacoma, de los años 40, que se derrumbó por efecto de resonancia. Les voy a pasar las imágenes para que las vean. ¿Me escuchó? Sí, sí, sí se escucha, profe. Menciona que con brisas ondulantes el puente se ondulaba. Profe, tiene que configurarlo desde Teams para que se pueda escuchar. ¿Perdón? Lo tiene que configurar desde Teams para que se pueda escuchar. O sea, ponerle reproducir audio para en la pantalla. ¿En la configuración? Ajá, pero desde Teams. Rápidamente a ver si me sale. Aquí en configuración. Ajá, y se supone que le tendría que salir cómo va a compartir la pantalla y con qué condiciones. En este caso, pues reproducir también el audio. Ajá, sí. A ver. No, creo que no me lo permite. No, no le veo aquí. Está opción. Ya dejé aquí de compartir. Entonces, aquí le doy compartir con pantalla, configuración, a ver si ahí se aparece algo. No, no, sale igual. Activar subtítulos, anunciar. Empezar a compartir. Sí, pero no me da la opción del video. Bueno, les voy a pasar el enlace, pero quiero que vean la imagen. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Ya estoy compartiendo? Ya. Ya.
Bien, jóvenes, ahí se logra ver que a través de esas pequeñas corrientes se generaron vórtices y esos tienen una frecuencia de resonancia, varias frecuencias que cuando llegan a coincidir con la de resonancia empieza a causar esas grandes oscilaciones. ¿Sí? Ahorita les voy a hacer por aquí les voy a mostrar la imagen de cómo son esos vórtices. ¿Ah? Y son señales de prueba. Estas son Esas son las imágenes de los vórtices. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora les voy a poner unas imágenes para comentarlas de un experimento que se hace aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, les explico en qué consiste el experimento. Tienen ahí un vaso de precipitados y tienen un lado un altavoz. Ajá. Con ese altavoz activan el vaso, hacen oscilar el vaso y del otro lado tienen un micrófono. Y ese micrófono capta las ondas sonoras que emite el vaso. Entonces lo que va a hacer es sintonizar la frecuencia con el generador de audio a la frecuencia natural de resonancia de tal manera que en el vaso se observe una amplitud mucho mayor que la que cualquier otra frecuencia daría. ¿Sí? En ese momento le sube al volumen para causar el efecto que ustedes van a ver. Ahí va a sintonizar a la frecuencia, ¿sí? Sintoniza el tono. Ahí ubica el máximo, donde haya un máximo de amplitud, eso significa que ya está resonando, porque el tono puro que está ingresando para hacer vibrar al vaso de precipitados coincide con su frecuencia natural de resonancia. Ahora lo que va a hacer es subir el volumen. Ese es el experimento. ¿Vieron cómo se tronó el vaso de precipitados? Porque mecánicamente ya no soportó las oscilaciones y pues se revienta. ¿Sí? ¿Comentarios, jóvenes? Profe, entonces si estuviera, digamos que a otra frecuencia, aunque le aumente el volumen, ¿no le hubiera pasado nada al vaso? No, no le va a pasar nada. No, porque como no es la misma frecuencia, necesitaría acumular, por ejemplo, las 2000 unidades para poder entrar en condiciones mecánicas de máxima flexión para que estructuralmente se rompiera, ¿no? Y en otra frecuencia, pues como no coincide, pues no lo va a poder hacer. Es como cuando ustedes quieren empujar a alguien en el columpio, pero no con la frecuencia justa. Pues van a causar un caos ahí, ¿no? Así se va a mover tantito, pero a veces los va a empujar el columpio,
a veces van a empujar en falso, y pues nunca van a poder hacerlo oscilar por más fuerza que ustedes impriman. En un momento dado van a cancelar el movimiento, en otro lo van a favorecer, en un momento no van a causar ningún efecto deseado en cuanto a amplitud se refiere. Sí. Ajá. Depende de lo que uno quiera realizar. O sea, la resonancia puede ser en ese sentido mala. Por ejemplo, en ese puente, la resonancia es mala porque hace que su estructura se flexione al límite hasta causar el daño estructural correspondiente. ¿Ah? Porque los propios vórtices que se generan por los flancos del puente hace que se generan esas oscilaciones. ¿Sí? En ese sentido, pues es mala, ¿no? Porque lo va a destruir. Pero si esa resonancia la controlan, como por ejemplo un instrumento musical, pues mantiene algo estable, donde gana y pierde energía, como cuando soplamos a través de una flauta dulce, ¿no? Mantenemos el tono constante, pero ¿qué pasaría si le soplamos más fuerte? Pues empieza a sonar mal y después, si estructuralmente no lo soporta, pues puede llegar a dañarse. Pero tendríamos que aplicar una fuerza descomunal, ¿no? Algo con un compresor o algo así para poderla llegar a reventar. Para que quede más claro, les voy a explicar en qué consisten los vórtices. ¿Sí? No sé si hasta ahí va bien entendido la explicación. Sí, profe. Los vórtices generan señales de prueba, así como allí generó un tono puro como señal de prueba para que ese tono coincida con la frecuencia natural de resonancia. El vórtice tiene muchas frecuencias. Por ejemplo, aquí ven un cable, ¿no? Y aquí vienen corrientes de aire, ¿sí? Entonces, el aire tiende a hacer esto, tiende a dar la vuelta, ¿sí? Y aquí en esta zona empieza a hacerse unos remolinos, ¿sí? Todos han escuchado el sonido que se genera cuando toman una cuerda y hacen así. ¿Giran rapidísimo? Sí, profe. Sí, profe. Pero así, de esa forma, ¿no? Esa generación de ruido es vía aerodinámica, es ruido aerodinámico, como el ruido que generan las alas de un avión, ¿lo han oído? El ruido de un automóvil cruzando el aire, ¿lo han escuchado? Uno es el sonido de las ruedas, otro es el sonido del motor, otro es el sonido del aire, cuando el auto se va abriendo paso a través del aire, todos lo han escuchado, ¿sí? O cuando abren una ventana un poquito de un coche, eso es ruido aerodinámico y es causado por esta presión súbita esta subida de presión y después de enrarecimiento. O sea, primero tiende a comprimirse aquí y después tiende a expandirse otra vez el aire. Eso al terminar se ha observado que hay una serie de vórtices. Ajá. ¿Sí? Una serie de vórtices como los que vimos ahí. Esos generan unas componentes de ruido aleatorio en un ancho de banda específico. En la medida que el aire se cruce a mayor frecuencia, en la medida que el aire lo hacen cruzar a mayor velocidad, se genera ruido aleatorio en frecuencias más elevadas, en un ancho de banda específico. Aquí, o acá, etcétera. ¿Sí? Como el ejemplo de la cuerda, ¿no? Si ustedes giran a una cierta velocidad, se escucha una cierta frecuencia, ¿no? Pero si le giran más rápido, se eleva la frecuencia. O sea, ahora es un ruido aleatorio con un ancho de banda igual, pero en frecuencia más elevada, ¿sí?
¿Queda claro hasta ahí? Ahora, si esos vórtices que están aquí coinciden con la frecuencia natural del puente o del vaso de precipitado, esta frecuencia en específico, porque tiene muchas, ¿sí? Ese ruido aleatorio tiene muchas frecuencias. Entonces, esa frecuencia natural, por así decirlo, se pesca de esta, ¿no? Tengo todo este menú de frecuencia, como esta, con esa frecuencia me basta y empieza a oscilar. Eso es lo que le pasó al puente. Generó vórtices que emitían un sonido, una oscilación en un ancho de banda específico, y ese ancho de banda específico contenía la frecuencia natural del puente. Entonces, ya es así. Con frecuencias de prueba. Ustedes le aplican una frecuencia y van rastreando su amplitud. Cuando observen que ante el mismo estímulo de amplitud llegan a una frecuencia tal que la amplitud final sube, ese momento será la frecuencia de resonancia. Así se hace. Y lo vemos en las prácticas de laboratorio. Les muestro algo rápido. Voy a borrar aquí. Hay un ejercicio muy cotidiano. Todos aquellos que puedan silbar, por ejemplo, una canción, habrán notado que conforme queremos que un tono sea más agudo, tenemos que silbar más fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar, necesitamos esa corriente mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Más intensa para que la frecuencia de todas estas, de este intervalo de frecuencia sea más elevado. ¿Sí? Por ejemplo, a ver cómo podemos encontrar la frecuencia natural de resonancia. Por ejemplo, ustedes pueden tener aquí una cuerda, ¿sí? Una cuerda de guitarra, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes le ponen aquí un pistoncito que sube y baja, ¿sí? Le está imprimiendo golpecitos a la cuerda. Así lo está pegando, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes van detectando aquí el movimiento de la cuerda. Sube y baja, ¿no? Pero cuando empiezan, esta cuerda no sube y baja. Tiene que ir aumentando la frecuencia. Y va a ser más rápido. Cada vez más rápido. Mientras no tengan la frecuencia natural de resonancia, esta cuerda se va a mover caóticamente de aquí a acá arriba. Va a tener este movimiento así pequeñito, caótico, pero ahí se va a mover. No importa qué frecuencia le ponen, pero en el momento en el que aplican la frecuencia externa, coincide con la frecuencia natural, cuando esto coincide con la frecuencia natural, en ese momento ustedes van a notar que la cuerda empieza a oscilar así. Cuando ustedes ponen la frecuencia externa igual a la frecuencia natural, la cuerda empieza a oscilar muchísimo, a pesar de que no le han modificado la amplitud al excitador. ¿Sí? Así se dan cuenta de la frecuencia natural de resonancia. En circuitos eléctricos también ya lo vieron. A ver, lo recordamos. Era así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Veían esto? ¿Recuerdan? Y tiene el voltaje de entrada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes le aplican siempre un volt, ¿no?
Y aquí con el osciloscopio van verificando el voltaje. ¿Sí? Con el osciloscopio van checando cómo es la forma de onda, ¿no? Así está. ¿De acuerdo? Tiene un voltaje de 1 volt aquí y tiene un voltaje de 1 volt acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora van cambiando la frecuencia, van desde una frecuencia pequeñita a una frecuencia más grande, ¿no? Van cambiando la frecuencia, ¿sí? Le van girando el dial de frecuencia. Y todo el tiempo aparece 1 volt, 1 volt, 1 volt, etcétera, ¿no? Pero en el momento que llegan a la frecuencia natural, esto se hace así de grande. ¿Ah? Se salen un poquito de esa frecuencia y empieza a disminuir. Entonces, lo sintonizan hasta que estén en el máximo y en ese momento sabrán qué es la frecuencia natural de resonancia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es como se encuentra la frecuencia natural de los sistemas, aplicando estímulos de prueba, variando la frecuencia, y en el momento en que la salida experimente un máximo, en ese momento sabemos que la frecuencia externa que estamos suministrando ha coincidido con la frecuencia natural. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro así? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces cada objeto tiene su propia frecuencia natural de resonancia y se aplican diferentes señales de prueba. Es más, hasta la puerta que ustedes tocan de una casa tiene una frecuencia natural de resonancia. Y todo el tiempo, y de manera intuitiva, lo sabemos, pero pues hay que mostrar una explicación al respecto. Qué curioso, ¿no? Una puerta, un cristal, una mesa, todo eso tiene una frecuencia natural de resonancia. En el tiempo, cuando yo golpeo una puerta, ¿cómo es la señal de prueba? ¿Cómo es la señal de prueba en el tiempo? Un impulso, ¿cierto? Es un impulso, o sea, yo le pego, inmediatamente retiro la mano, ¿no? ¿No? Alcanza una amplitud casi de manera súbita y tan rápido como yo retiro la mano, ese impulso desaparece, ¿no? Visto en el espectro de la frecuencia, ¿cuáles las componentes de frecuencia? Ahora sí que la transformada de Fourier de esta función en el tiempo es esto, ¿no? ¿Sí? Es una constante, ¿no? ¿Se acuerdan de la delta? La transformada de una delta es una constante en el espectro de frecuencia. Entonces, algo que yo desconozco, yo tengo aquí mi puerta, pero yo desconozco cuál es la frecuencia, ¿no? Por intuición yo no sé cuál es la frecuencia. Ajá. Hay una frecuencia natural, pero cuando yo le aplico esta señal, le estoy suministrando a ese objeto todas estas frecuencias, desde esta F1 hasta esta F2, todas estas, al mismo tiempo por ese impulso, ¿no? Pero da la casualidad que una de estas, solo una de ellas, es la frecuencia natural que yo necesito. Entonces, debido a que esta frecuencia que yo suministré de todas ellas, esta, la puerta, la toma y hace que oscile. Esta frecuencia externa coincide con la frecuencia natural y entonces suena a puerta. Desde luego, todos los objetos tienen inclusive varias frecuencias naturales de resonancia, unas que resuenan más, otras menos. Entonces, a la hora de que yo toco una puerta, ya sea una puerta de madera, una puerta de metal, lo que sea, suenan diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes frecuencias naturales de resonancia, pues a la hora que yo
golpeo una puerta, estoy llamando a una puerta, toco. Ese impulso tiene toda esta gama de frecuencias y la puerta pesca solamente las que ella tiene de manera natural. Entonces, a la hora que ven el espectro de esta puerta, eso al sonar, pescó estas 4, ¿no? Las 4 que estaban aquí, estas 4, son las mismas 4 que la puerta está pescando. Y en el tiempo sería algo así, una señal en el tiempo que suena a puerta, digámoslo así. O sea, el hecho de yo golpear algo implica que le estoy aplicando muchas frecuencias y dicho de manera coloquial, yo diría, pues a ver cuál de todas ellas agarra, a ver cuál de ellas, ¿no? Agarro 4, esta y esta genera una forma de onda en particular que suena al objeto específico que yo impacte. Así es. ¿Cómo ven esta forma de activar las frecuencias de resonancia de los objetos, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, tengo una duda con respecto al experimento del video. Con el vaso, veíamos la señal en el osciloscopio, pero no entiendo cómo lo conectaron, ¿no? ¿Qué hicieron ahí para verlo? Rápidamente aquí se los dibujo. Aquí está el experimento. ¿Está? Así como sale en el video. Está el generador de audiofrecuencias, ¿sí? Generador de audio, de frecuencias, ¿sí? Entonces va aquí a un amplificador, pues, ¿sí? A un amplificador de audio. Y aquí va a un altavoz, ¿sí? Después aquí está el vasito, ¿sí? De este lado está un micrófono. Un micrófono. Y este es el símbolo del micrófono. Y aquí va a un osciloscopio, ¿sí? El micrófono capta los sonidos que están enfrente de él, ¿sí? Entonces, a la hora de que el profesor ahí le pegaba al vaso de precipitados, sonaba el vasito, tin, 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 suena, y el sonido es capturado por el micrófono. Está prácticamente a un centímetro de distancia, y este altavoz prácticamente a 1 centímetro de distancia, ¿sí? Entonces, le pega, y ahí va saliendo la forma de onda, ¿sí? A la hora de que el maestro le pega al vasito, está suministrándole un impulso, entonces suena a vasito, ¿sí? Está aplicándole todas las frecuencias y se oye a vasito por el impulso, ¿no? Ahora, entonces lo que está haciendo el maestro es suministrar esta frecuencia, ¿sí? Seguramente si con el osciloscopio ven qué frecuencia se trata, a lo mejor, pero él no lo sabemos en ese momento hasta que podamos leer el osciloscopio. A lo mejor sale 2K, pero yo no lo sé. Pero ¿cómo puedo saber que estoy en resonancia? Cuando yo empiezo a modificar la frecuencia de aquí, ¿sí? ¿Sí? Empiezo a modificar. Entonces, le pongo un tono, por ejemplo, de 1 kilohertz. Es el tono puro. ¿Sí? Es el tono puro a sonar. Y este mismo tono lo transfiere aquí y sin ninguna... A lo mejor a atenuar un poquito llega aquí al micrófono. Y vemos amplitud. Y vemos con 1 kilohertz amplitud constante, ¿no? Le cambio de frecuencia 1.5K y sigue siendo amplitud constante. No más frecuencia, pero amplitud constante. 1.9K y amplitud constante, ¿no? Pero sorpresa, cuando ponemos 2K, ¿qué sucede? Empieza a oscilar más. Dice, ¿por qué empieza a oscilar más? Porque la frecuencia con la que está activando, él está imprimiendo un sonido al paso, coincide con la frecuencia natural desconocida que teníamos, que era de 2K. Entonces, cuando aquí el generador está ajustado en 2K, este vaso empieza a sonar más fuerte, ¿sí? Independientemente de que no hayamos modificado aquí la amplitud del amplificador,
¿sí? Seguimos igual con la misma amplitud del amplificador. Yo no le he subido nada de volumen. Entonces ahí se observa en el osciloscopio que el sonido captado por el micrófono es más grande. Entonces, en el osciloscopio se ve una señal mucho más grande. Entonces, ya está en resonancia. Pero para hacer la situación más espectacular, lo que hace el maestro es subir el volumen. O sea, ya de por sí ya está en resonancia. Y ahora le va a subir el volumen, pues tarde que temprano va a tronar el vaso, porque empieza a moverse de más sus superficies hasta que estructuralmente el vidrio se quiebra. ¿Eh? Sí, profe. Entonces, digamos, profe, si la frecuencia máxima es de 2 kHz, aunque tenga 3 decibeles menos, sigue estando en resonancia, ¿no? Ajá, es que seguramente si se pone en 1.95, está a 3 decibeles por debajo. ¿Ah? Si se pasa a 2.05 kHz, ya se pasó en el límite superior, ¿no? O sea, está haciendo esto. Sí. ¿No? Aquí son 2K. Aquí es un poquito abajo, un poquito arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que busca el maestro es que esté exactamente centrado, ¿no? Para causar el mejor efecto, porque pues a lo mejor el altavoz está limitado, ¿no? Mientras más el centro le peguen es mejor, pero ya a lo mejor entre 1.9 y 2.1 kHz ya está en condiciones de resonancia, ya. Pero puede maximizar eso si la apunta exactamente en el centro. Y es lo que está haciendo. Es lo que le llaman, ahí en la traducción le ponen frecuencia de vida, ¿no? Así le llaman, pero pues, es frecuencia natural de resonancia. ¿Sí? Ubican el máximo y ya le sube al amplificador, porque al principio del experimento pues no está sonando fuerte, suena muy bajito, pero cuando empieza la frecuencia de resonancia sí se eleva el volumen, y no bastando eso, le sube más al amplificador para tronar el vaso, como muestra de que está oscilando muchísimo el vaso, ¿sí? Sí, profe, ya, gracias. Y así es, así se prueban los diferentes sistemas. Igual cuando hacen, por ejemplo, construcciones, para ver si van a resistir los temblores, pues tienen que hacer primero el modelo a escala y ver si ese modelo, qué frecuencias naturales de resonancia tiene ese modelo. Porque basado en las frecuencias típicas de los temblores, pues este temblor esta oscilación del edificio tiene una oscilación natural y la frecuencia de un temblor tiene su frecuencia propia, y si esa frecuencia del temblor no coincide con la frecuencia natural del propio edificio, pues no lo va a tumbar, ¿sí? Pero si coinciden, como pasó en los sismos recientes, por ejemplo en el 85, coincide la frecuencia natural, la oscilación que viene del temblor coincide con la frecuencia natural del edificio, pues lo va a aniquilar, como aquí pasó con el vaso, ¿sí? A lo mejor unos edificios más altos no se cayeron, otros chaparritos tampoco se cayeron, pero los de cierta altura sí se cayeron porque coincidió con la frecuencia natural y, pues, y por otras situaciones estructurales, ¿no? Obviamente. Profe, ¿la frecuencia natural depende nada más del material o depende del tamaño del material? Sí, muchas cosas, del material, de la velocidad de propagación de la onda mecánica en el material, de sus dimensiones, de eso depende. Y pues precisamente de los temas que vamos a ver más adelante es la vibración de elementos simples, como tubos, membranas, cuerdas, varillas, etcétera. Cada uno de esos elementos tiene una frecuencia natural de resonancia que se puede calcular. ¿Ah? Ok. Entonces, una guitarra depende de cuánto las tensen, su frecuencia es más alta o más baja, ¿no? Y son frecuencias naturales. Ok. Gracias, profe. No hay de qué. Y sí, estos son los principios de cómo funcionan los mecanismos
resonantes. Entonces, vamos a utilizar este principio para los siguientes elementos. Y el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana, es el viernes, va a ser el de efecto Doppler. He estado buscando unas animaciones, las tenía ahí en el YouTube, pero me parece ser que las borraron. Voy a buscar el archivo, creo que sí lo descargué y se las paso porque estoy buscando algunas animaciones, están muy buenas, pero parece que las quitaron, pero vamos a rescatarlas. Pero ese va a ser nuestro siguiente tema, el efecto Doppler. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo viernes. Ya no alcanzamos a ver lo de tutorías, pero hay que estar al pendiente inclusive de la página web para ver los formatos que tengamos que llenar en base a las sesiones que hemos programado. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos el viernes. Pásenla muy bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Sí, profe, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Pásenla bien.